completar este vídeo se deberá comprender la importancia de los tejidos vasculares en el funcionamiento de las plantas superiores, diferenciar entre xilema y flema, interpretar el papel del xilema en la conducción del agua y las sales minerales, diferenciar los elementos vasculares de los no vasculares, reconocer y diferenciar entre xilema primario y xilema secundario. En esta diapositiva se puede ver el esquema que se va a seguir en este vídeo. Introducción. ¿Cómo consiguen las plantas subir el agua desde el suelo hasta las hojas más altas? ¿Hay algún tejido específico que se encargue de ello? Las plantas poseen un tejido vascular denominado xilema que se encarga de transportar el agua y las sales minerales desde el suelo hasta las partes más altas. El proceso más importante responsable de este ascenso es la transpiración foliar. Los tejidos vasculares son tejidos complejos, formados por varias clases de células y componentes que se encuentran en las plantas vasculares. Los componentes primarios del tejido vascular son el xilema y el flema. El xilema es una estructura que transporta a través de la planta agua y sales minerales disueltas. El flema transporta nutrientes ya elaborados por las células por fotosíntesis. Estos tejidos constituyen un sistema continuo a lo largo de todas las partes de la planta, el sistema vascular, que por su importancia fisiológica y filogenética ha sido utilizado para denominar un amplio grupo de plantas, las traqueófitas o plantas vasculares, que comprenden las pteridófitas y las espermatófitas. El xilema. Características generales del xilema. Etimológicamente deriva del griego xylon, madera, propuesto por Nageli en 1858. El xilema forma la parte dura de la planta o madera. Es un tejido complejo formado por varios tipos celulares. Su función es la conducción de agua y minerales desde la raíz hasta las hojas. El flujo en el xilema es unidireccional. También contribuye a dar fortaleza y apoyo al tallo y a las ramas. Origen. El xilema del cuerpo primario de la planta, también llamado xilema primario, se forma por la diferenciación continua de nuevos elementos a partir del procambium. El xilema primario consta generalmente de una parte temprana, el protoxilema, del griego protos, antes, que se diferencia en las partes primarias del cuerpo de la planta que no han completado su desarrollo. Y el metaxilema, del griego meta, después, que madura luego que se ha completado el alargamiento del cuerpo primario. En muchas plantas, después de producir el crecimiento primario, se desarrollan tejidos secundarios. El xilema secundario se desarrolla a partir del cambio vascular. En esta diapositiva vemos a la izquierda un haz vascular primario de una angiosperma dicotiledónea, mostrando el xilema y el flema primarios y el procambium que los genera. A la derecha vemos un haz vascular cerrado de una monocotiledónea, donde se aprecia cómo el procambium ha desaparecido una vez generados el xilema y el flema primarios. En esta otra diapositiva podemos ver a la izquierda la imagen de una sección transversal de un tallo de pino, mostrando el xilema secundario y el flema secundario, que se originan por la acción del cambio vascular. En la imagen de la derecha se puede ver las capas de células alineadas que forman el cambio vascular. Cuando estas células se dividen tangencialmente respecto al eje del tallo, generan flema secundario hacia afuera y xilema secundario hacia el interior del tallo. Tipos celulares. Los tipos de células que componen el xilema son vasculares o traqueales y no vasculares. Entre los vasculares tenemos los elementos de los vasos o tráqueas y las traqueidas.
y entre los no vasculares tenemos las fibras y las células parenquimáticas. Los elementos de los vasos pueden ser de diámetros muy variables, existiendo vasos angostos y vasos anchos. Estos vasos, junto con las traqueidas, forman los elementos vasculares del xilema. Por otro lado, tenemos las células parenquimáticas radiales y las axiales, que junto con las fibrotraqueidas forman los elementos no vasculares. Los elementos traqueales o vasculares. Todos los elementos traqueales presentan paredes gruesas, se conservan en los fósiles y se distinguen fácilmente en corte transversal. Son más o menos alargados, muertos, con paredes secundarias lignificadas. En los elementos del xilema primario, la pared secundaria se deposita sobre regiones limitadas. En cambio, en los elementos del xilema secundario, se deposita sobre casi toda la superficie de la célula. Los engrosamientos de los elementos traqueales pueden ser anulares, helicoidales, doble helicoidales, escaleriformes, reticulados y con mutaciones areoladas. Los anulares es cuando se depositan como anillos de espesor variable. Están firmemente unidos a la pared primaria y a veces solo por una banda estrecha. Helicoidales o espirales en forma de hélice, variando en espesor y distancia, es decir, más o menos apretados. Escalariformes, las bandas helicoidales se interconectan en ciertas áreas, determinando en corte una estructura similar a una escalera de mano. Reticulares, en forma de red por aumento de las interconexiones. Los elementos de los vasos. Los elementos de los vasos se observan solo en las plantas angiospermas. En las gimnospermas y pteridofitas solo encontramos traqueidas. Los elementos de los vasos son células cortas y anchas, de paredes secundarias irregularmente engrosadas y de tamaño muy variable. La unión de varios de estos elementos forman los vasos. Los elementos traqueales se caracterizan por ser perforados, es decir, tienen perforaciones o áreas en pared primaria y en secundaria en sus paredes terminales. Los elementos de los vasos se comunican lateralmente con otros vasos o con otros componentes del xilema por medio de puntuaciones. Los elementos traqueales se unen entre sí formando largos tubos llamados vasos o tráqueas, en los que la savia circula libremente a través de las perforaciones. Las perforaciones se encuentran generalmente en los extremos, en las paredes terminales. La parte de la pared con perforaciones constituye la placa o lámina de perforación. Esta puede ser escaleriforme, con muchas perforaciones alargadas dispuestas en series paralelas. Estas placas pueden ser muy extendidas y tener cientos de perforaciones. Foraminada, perforaciones más o menos circulares. Reticulada, muchas perforaciones dispuestas en un retículo. O simple, una perforación sola, a veces tan grande como el diámetro del elemento. Las traqueidas. Las traqueidas son las más primitivas de los dos tipos de células. Se encuentran en las gimnospermas y en las plantas vasculares más primitivas. Son células alargadas, cuyas extremidades están afiladas en bisel. Son células imperforadas. Al llegar a su diferenciación completa, el protoplasto muere. Sus paredes están lignificadas, pero no son muy gruesas. En consecuencia, el lumen es relativamente grande. Cumplen, al mismo tiempo, funciones de conducción y de sostén. El agua y las sales minerales circulan atravesando la pared delgada a través de las punteaduras. Las traqueidas se comunican entre sí por punteaduras areoladas con toro y por punteaduras simples. En esta diapositiva
Vemos una micrografía óptica de una sección radial de un tallo de pino, mostrando las numerosas traqueidas. Se observa en ellas la abundancia de punteaduras aroladas con toro en las paredes laterales, así como los extremos ahusados. Los elementos no vasculares. Las fibras silemáticas. Hay 4 tipos de fibras silares: las fibras libriformes, las fibrotraqueidas, las fibras septadas y las fibras mucilaginosas. Las fibras libriformes son largas, de paredes muy gruesas y con pequeños poros simples. Las fibrotraqueidas tienen las paredes más gruesas que las traqueidas, pero menos que las fibras libriformes. Poseen poros areolados. Las fibras septadas tienen protoplasma vivo y presentan septos de pared primaria. En las fibras gelatinosas, la capa más interna de la pared secundaria es muy porosa y menos compacta, capaz de absorber mucha agua e hincharse ocupando el lumen celular. El parénquima leñoso. Las células parenquimáticas se encuentran en el xilema primario y en el secundario. Conservan el citoplasma vivo y por lo tanto el núcleo. Su contenido es variado: almidón, grasas, taninos, cristales, etc. El parénquima del xilema secundario puede ser axial, es decir, vertical, o radial, horizontal. El parénquima axial es originado por las células iniciales fusiformes del cambium, junto con las fibras y los elementos traqueales. Pueden ser células fusiformes, largas, o un cordón de células cortas formado por divisiones transversales. Puede faltar en algunas coníferas. El parénquima radial o radiomedular es originado por las células iniciales radiales del cambium. Hay 2 tipos de células por su disposición y forma: las células procumbentes y las células verticales. En el curso de la filogenia han ido apareciendo los tejidos vasculares formados por células muy especializadas que reúnen las siguientes características. Su forma es generalmente alargada, en la dirección general del transporte. Sus paredes terminales generalmente oblicuas para aumentar la superficie de contacto y facilitar el transporte de sustancias. Y a menudo están fusionadas entre sí formando verdaderos tubos conductores. El xilema es el tejido conductor de agua y solutos desde la región de absorción a la de evaporación. El flujo del xilema es siempre unidireccional. El xilema primario se forma a partir del procambium, mientras que el xilema secundario lo hace a partir del cambium vascular. En el xilema encontramos elementos celulares vasculares o traqueales, elementos de los vasos y traqueidas, y elementos no vasculares, fibras y células parenquimáticas leñosas. Los elementos vasculares se clasifican en base a sus engrosamientos en las paredes secundarias.